RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya vamos a establecer comunicación con el señor Javier González Olechea Franco, experto en gobierno internacionalista. Qué gusto saludarlo, señor González Olechea, muy amable por... Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ¿cómo está usted analizando, usted está siguiendo muy de cerca este acuerdo, este tratado de Escazú, ¿no? ¿Cómo ve la posición que viene adoptando el gobierno? Por un lado, no hay una posición definida de parte del gobierno, hay algunas posiciones ambivalentes del propio canciller de la República, ¿no? Pero tener una posición del gobierno hasta el momento no se conoce, ¿no? Y también por el lado del Congreso no conocemos un pronunciamiento real, ¿no? ¿Cómo está analizando usted el tema, por favor? Bueno, en primer lugar, yo creo que el panorama está bastante claro para quienes seguimos de cerca el acuerdo de Escazú, pero para la gran mayoría de los peruanos recién han conocido de la existencia de este acuerdo que tiene por nombre la publicación, la participación pública sobre los medios, sobre el medio ambiente, los derechos a la justicia, a la participación, cuando el gobierno lo suscribió sin consultarle a nadie, hace 2 años, en el año 2018, y recién hace 4 meses, cuando comenzamos a estudiar un poco a fondo el tema, nos dimos cuenta que estaba lleno de problemas el acuerdo de Escazú. De manera que el gobierno, ante algunas voces que pudimos levantar con buen tono y respetuoso respecto al gobierno, respecto a los enormes riesgos e inconvenientes que comporta este acuerdo de Escazú, el gobierno ha actuado en 3 frentes. En primer lugar, el canciller de la República, Mesa Cuadra, el anterior, remitió una nota oficial a la Comisión de Relaciones Exteriores el 15 de junio, advirtiendo claramente que había unos nuevos compromisos internacionales, porque el Tratado de Escazú es de carácter vinculante, habían nuevos riesgos y habían nuevas amenazas, porque hablaba claramente de desbalance regional, porque varios de los países vecinos entonces aún tampoco ahora han suscrito, forman parte del acuerdo de Escazú. El segundo mensaje fue dado por el propio actual canciller, Mario López, en la sesión del 1 de julio de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando dijo que había que hacer más estudios, llamó a un debate mayor. En cierta medida retrocedió, porque hay que recordar que el Poder Ejecutivo remitió hace un año al Poder Legislativo el proyecto de resolución legislativa para que el Congreso lo evaluara y lo aprobara, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un segundo mensaje por parte del actual canciller que llama a la prudencia, al estudio, al debate nacional, se toma las cosas con calma y evidentemente no ratifica claramente la posición del gobierno. Y el tercer mensaje es que tanto el presidente de la República, en 28 de julio, como cuando asumió y tuvo que asistir al Congreso para la investidura el señor Catediano, como cuando hizo lo mismo para la nueva investidura el premier Martos, ninguno de los 3 consignó una sola expresión en el mismo recinto del Congreso, que ya estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores estudiando el acuerdo de Escazú para ver si es conveniente o no a los intereses nacionales. Los 3, el presidente y los 2 presidentes del Consejo de Ministros, el anterior y el actual, no emitieron una sola palabra a favor de Escazú. ¿Qué podría obedecer esta decisión, cree usted? Bueno, evidentemente porque se ha dado cuenta que la situación es compleja, que el acuerdo, bueno, como en mi caso, yo lo expuse en la primera sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores el 10 de junio, invitado para
sostener mi oposición, toda vez que yo la había ventilado en medios de comunicación, una oposición racional basada en dos principios, en el principio de la supremacía de la realidad y de la incapacidad material, quitándole toda carga ideológica, como hay que hacer cuando uno analiza un tratado internacional. Y allí, en esa primera sesión, que me honraron con su invitación, sustenté mi oposición y además una oposición basada en los escritos, en los documentos. Y bueno, tras ello, a la media hora, remití un informe de 75 páginas, 50 sustentando mi oposición, y los anexos correspondientes, algo que pedí que formara parte de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo cual ya está, y que colgaran en la web de Relaciones Exteriores el informe para su público conocimiento y distribución, cosa que no solamente ha sucedido en el Perú, sino en extenso, porque hay varios, digamos, colegas o gentes interesadas de países que no han ratificado el acuerdo de Escazú y que están temerosos de hacerlo por sus enormes perjuicios y enormes riesgos. Ahí en la misma comisión me preguntaron, por ejemplo, por qué Chile, que había sido tan entusiasta, habiendo sido copresidente de la Comisión de Redacción y Negociación del Acuerdo de Escazú hace 4 o 5 años, todavía no lo había ratificado. Y yo recordé que lo habían ratificado algunos países pequeños de América Latina, del Caribe, sobre todo del Caribe inglés. Y de esos 3 ratificantes que forman parte del Acuerdo de Escazú, forman conjuntamente con otros una 50 de países la Mancomunidad Británica, ¿correcto? Y la Mancomunidad Británica es un acuerdo político y económico que en su gran mayoría reconoce a la corona inglesa como jefe de Estado. Entonces recordé que en 1840 comenzaron los primeros movimientos que nos llevaron a una guerra infausta en 1879, no con 3 artífices o partícipes, sino con 4 en la práctica. Inglaterra ayudó claramente a quien fue nuestro contendor en el conflicto de la Guerra del Pacífico. Entonces, había que ser muy suspicaz, y también mencioné en la respuesta respecto a Chile que Bolivia había entablado una demanda justamente ante la Corte Interamericana de Justicia, ante la Corte Internacional de Justicia, lo que está previsto en el Acuerdo de Escazú como un mecanismo de solución de controversias de Estado a Estado, como última ratio, como se dice. Bueno, ahí recordé que Bolivia había entablado una demanda ante Chile usando algunos argumentos que están en el Acuerdo de Escazú. Entonces, yo aseguré, casi aposté en la Comisión de Relaciones Exteriores que Chile no iba a ratificar. Y lo acaba de ratificar que no va a ir, ¿no? Justamente, un mes antes dije que de ser neoambientalistas son patriotas. Hace 10 días, y lo colgué en un Twitter, el canciller chileno notificó oficialmente a la comunidad internacional que no iban a firmar, porque eran contrarios a sus intereses, el Acuerdo de Escazú. Entonces, hay que preguntarse, pues, cuando uno hace estos exámenes seriamente, de una manera sin posición ideológica, sino lo que le conviene al país. Y evidentemente mi oposición es una oposición constructiva, porque yo soy obviamente un hombre a favor del medio ambiente, escrito sobre la materia en mi tesis doctoral, sobre pueblos indígenas, de manera que nadie podría ubicarme en un espectro, digamos, antiecologista, extractivista, o por así decirlo, todo por lo contrario. Pero usted hace una anotación bien interesante. Yo estaba leyendo algunas declaraciones suyas donde dice que este acuerdo lo que busca es crear una nueva categoría de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso? Mire, ¿cómo explicarlo? Porque es parte de una suerte de tendencia de grupos de personas
asociaciones que están muy bien dotadas, con financiamiento, de crear nuevas categorías que además atentan contra no solamente el derecho natural, que habría que recordarle a su eminencia el Monseñor Cabrejos, sino porque todos somos iguales frente a Dios y frente a la ley. Yo soy un hombre creyente, sino frente a las propias declaraciones universales de derechos del hombre y del ciudadano, a la Declaración Universal sobre Pactos Civiles, Culturales y Políticos de 1966, y otros instrumentos internacionales que además ha suscrito todos y cada uno, casi en su mayoría el Perú, y que disponen taxativamente que la dignidad de la persona está por encima de todo y que todos somos iguales frente a la ley. Pero Escazú crea una categoría de superhumanos que además no define criterios. Los defensores de los derechos humanos ambientales en el artículo 9.1, a los que el Estado, taxativamente, el Estado parte, en este caso el que lo ratifique, cosa que el Perú no creo que termine haciendo, gracias a Dios, todo tipo de garantías, y termina el párrafo sin restricciones. Y cuando uno va a sin restricciones, y está en mi informe, el castellano es muy claro. Uno recurre a un diccionario aquí en mi biblioteca de la Real Academia Española, sin restricciones, punto, es sin restricciones, es casi como un ave silvestre, sin restricciones. Y entonces aquí nos preguntamos, en un país donde estamos discutiendo la inmunidad parlamentaria, que se confunde con impunidad, las competencias y atribuciones del jefe de Estado, el señor presidente de la República, en tanto que representa a la nación, qué se puede y qué no se puede hacer durante su ejercicio, va a decir tiene fueros especiales. Bueno, el Tratado de Escazú crea un fuero especial, que son los defensores de los derechos humanos ambientales, que además tampoco establece los criterios para decir quién es y quién no es defensor de los derechos humanos ambientales. Ahora, es como decir, ¿acaso hay un...? Sí. Usted mencionó hace unos instantes algo y me parece interesante, ¿no? Que no hubo la suficiente información, el gobierno no cumplió con dar la suficiente información, ¿no? Y que de una u otra manera, ¿no? Ahora ya estamos viendo cómo hay posiciones casi encontradas. Una de las más recientes, ¿no? El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana que usted ha mencionado hace un momento, pero también hay otras posiciones, por ejemplo, la Mancomunidad Amazónica, ¿no? Donde también ellos, los gobernadores regionales de 5 regiones, se han pronunciado, ¿no? Le hago esta consulta, ¿por qué? Porque conversaba hace unos días con el cardenal Pedro Barreto, ¿no? Quien es integrante de la Conferencia Episcopal, es cardenal es arzobispo de Huancayo, y él explicaba, de Huancayo, en efecto, ¿no? Y él explicaba que el pronunciamiento de la Iglesia está sujeto a lo que fue el sínodo panamazónico que tuvo lugar el año pasado en el Vaticano, ¿no? Y donde pone como relieve las comunidades originarias, ¿no? Las colectividades originarias, ¿no? O sea, ¿cómo analiza usted esta situación? Correcto. Yo he leído en detalle la carta, no que ha escrito, porque yo he leído otros escritos de su eminencia, el Monseñor Cabrejos, porque tengo como hombre creyente y reconozco que es el pastor de mi iglesia, ha suscrito, porque hay términos que él naturalmente no hubiera escrito, ¿correcto? Él, por ejemplo, su eminencia, el Monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, en su carta habla de la verdad, pero no distingue entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. En este caso, la verdad es subjetiva o objetiva, va a decir, estamos frente a una mesa, el objetivo es que para los dos, para usted, para mí, que estamos frente a la mesa es una mesa y no es una silla. Lo subjetivo es que para usted puede ser grande o para mí puede ser pequeña. Entonces, la verdad a veces no es en términos absolutos. Por supuesto que tampoco es dogma de fe. El dogma de fe es considerado de otra manera.
en términos del derecho canónico. Pero utiliza o suscribe esta carta a Monseñor Cabrejos hablando de que se respete el plazo de ratificación. Monseñor Cabrejos, desgraciadamente, no ha leído bien o no ha pedido que le aclaren lo que le han sometido a su firma, porque no hay plazo para ratificación, hay plazo para suscripción, que se vence ahora en septiembre. Después dice el acuerdo, en las partes finales de sus artículos, del acuerdo de Escazú, que puede ser ratificado más adelante y se puede adherir un Estado más adelante. De manera que quienes le han propuesto la carta tampoco conocen los términos del acuerdo de Escazú. Dice que hay que defender la vida, la protección de los derechos, el medio ambiente, el desarrollo integral, humano integral, y habla de Laudatio Si, que es una carta episcopal, y obviamente hace referencia a la visita papal también venida respecto al Perú, y que le dedicó un buen tiempo y frases muy simbólicas e importantes respecto a la Amazonía y sus culturas ancestrales. Bueno, hay que recordar que dentro de las categorías de los pronunciamientos de la Iglesia Católica, por encima de las cartas están las encíclicas papales. Y yo he estudiado, en su época, por cierto, ahora he consultado para la entrevista, las 8 principales encíclicas hasta la década del 80. Y Tantum Rerum Novarum, Populorum Progressio, Mater Magister, nos recuerdan varias cosas. Y las encíclicas papales son los documentos más acabados sobre un tema específico que ofrece la Iglesia Católica en su momento, sobre la cuestión social, sobre los límites del Estado, sobre la creación de la riqueza, y habla claramente, por ejemplo, Rerum Novarum habla claramente de los límites del Estado y que debe respetar la libertad de los ciudadanos. En Populorum Progressio también se refiere más o menos en iguales términos. Mater Magister es la Iglesia como dueña y madre de la verdad, pero estamos en un mundo ecuménico, y aquí encontramos, y la entrevista no da para tanto, expresiones explícitas, con articulados, con señalamientos enumerados, que en cierta medida relativizan lo que le han hecho suscribir a Monseñor Cabrejos, que entre otras cosas dice la carta que el acuerdo de Escazú fortalece la democracia. Bueno, digamos que nosotros tenemos una constitución y unas leyes que hay que perfeccionar, pero el acuerdo de Escazú no habla sobre democracia en general, y él lo pone como democracia, o mejor dicho, la carta que le han hecho suscribir. Garantiza la vida de los defensores de los derechos humanos, ya hemos visto. La propia ley divina habla de la hermandad. Recordemos que tanto la hermandad como la solidaridad fueron los conceptos cristianos de las catacumbas que excedían a los conceptos precatacumbas bíblicos del pueblo judío, que era basado en la sangre. En el pueblo cristiano originario, la solidaridad y la hermandad se hacen sobre la base de la fe y no sobre la base de una suerte de intervencionismo económico. Claro. Es más, en otras encíclicas claramente se advierte en contra de las posiciones más, totalitaristas desde el Estado. Y cuando Monseñor Cabrejos en su carta, o la carta mejor dicho, que le han hecho suscribir, dice que hay que garantizar la vida y obviamente también la protección de los derechos del ambiente. Bueno, todo eso está en tanto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta de San Francisco, creadora de las Naciones Unidas, en los pactos que he mencionado, en la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, la Corte de San José. No. Todo eso ya está. Ahora, De manera que Escazú es una suerte de repetición innecesaria, pero con los que ya hemos mencionado. claro. Ahora, Y finalmente... que posiblemente Monseñor Cabrejos no los ha podido detectar. A mí me hubiera encantado que me convoque como fiel, algo conocedor de las materias y poderlo, digamos, poderle exponer mi punto de vista. Y estoy seguro que si se hubiera producido, su eminencia hubiera redactado él mismo una carta, porque hasta en la propia primera exhortación al Congreso de la República diciendo que se vence el plazo de ratificación, su eminencia se equivoca desgraciadamente. Pero claro, o sea, para finalizar, hombre, no hay plazos, ¿no? Hasta el momento para el tema. no. Lo que se vence es el plazo para la suscripción. Claro, Lo eso que es pasa es que hay una confusión, exacto, ¿no? por parte de los interesados, y que han llevado un poco de las narices al Ya. gobierno sin el conocimiento de la opinión pública en un acuerdo de Escazú que además ha violado el reglamento del Congreso que lee la República, el artículo 76, que dice claramente que cuando el Ejecutivo remite al Congreso de la República un tratado internacional para ser aprobado, Ya. debe ir con la opinión favorable de todos los ministerios o de los sectores involucrados. Y solamente remitieron a 10 informes de 10 sectores. No hay una sola firma de ministros, y de un solo plumazo se volaron la firma o la opinión de 8 ministerios. Ministerio del Interior, recordando que defensa, saneamiento, vivienda y otros tantos, recordando que Escazú habla sobre todo proyecto o actividad de toda persona, grupo o asociación, y no hace distinción entre nacionales y extranjeros. Entonces, ese proyecto de resolución está viciado de origen. Yo le pedí a la comisión que lo devolviera por vicio de ilegalidad y que exhortara al señor presidente de la República para que retire la firma. Está en mi informe, que dicho ese paso, creo haber sido el único de los que se presentó que ha remitido un informe escrito para sustentar en documentos lo que uno no opina, sino lo que uno afirma. Yo le agradezco infinitamente, señor Javier González Olechea, por esta participación a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Lo comprometo a seguir abordando el tema, como usted bien lo ha dicho, a veces el tiempo es bastante corto, pero aprovecho porque usted tiene conocimientos en la materia y sobre todo porque nos da luces para abrir este debate y que por desconocimiento... Sí, cómo no. Permítame decirle una final. A raíz del informe, bueno, he recibido no menos de unas 30 en 40 días solicitudes de Zooms con distintos grupos, colegios de ingenieros, regiones y de distintos países, de Argentina que no ha ratificado, de Chile antes que no ratificara, de Colombia que no ha ratificado, de Guatemala que no ha ratificado, porque me llegaron correos, porque en el informe estaba el CV con mi correo, solicitándome participar y compartir mis opiniones con otras personas que estaban en contra. De manera que esto es todo un movimiento regional, digamos, que está creciendo para resistirse a lo que es un acuerdo que además, cuya compañía nada nos beneficia, el 53% del territorio nacional, recordando que el acuerdo involucra a todo el territorio del Perú. Pero finalmente quiero decir algo. En última instancia, un Estado puede denunciar a otro, o sea, Belice o Granadinas o San Nieves, que son tan grandes como San Juan de Lurigancho, por así decirlo, porque juntados 5 de ellos no hacen la mitad de la Amazonía peruana, entendiendo que abarca todo el territorio, nos pueden llegar ante la Corte, pero nosotros, Internacional de Justicia, sabemos, y con esto concluyo, cómo terminan los laudos, o no sabemos cómo terminan los laudos en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros le ganamos un laudo arbitral marítimo hace 6 años aproximadamente a la República de Chile.
En efecto. La Corte Internacional de Justicia tiene facultad coactiva, física, militar, como una fiscalía que ordena un allanamiento para hacer que Chile termine de cumplir lo que está pendiente después de 6 años. Ahora discuten si es el hito 1, si no es el hito 1, si el triángulo es así o si el triángulo es cuadrado. Es cuadrado. Y nos podemos pasar 20 años, ¿cómo se llama?, en espera de buena voluntad. Entonces, recordemos que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y la obligación no solamente del gobierno, que tendrá que dar cuenta en algún momento de por qué suscribió esto, sino de los peruanos, los que, según la Constitución, estamos obligados a defender los derechos constitucionales, el territorio y la soberanía entendida como la potestad de ejercer los derechos dentro de nuestro propio territorio sin mayores intereses. Don Javier González Olechea, Franco, ha sido sumamente gratificante conversar con usted. Yo le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con el compromiso de seguir comprometiéndonos para una próxima oportunidad. Muy he tratado, como siempre lo hago, con todo respeto a la autoridad eclesiástica, cualquiera esta sea, católica o no católica, porque así lo merece. Siendo el arzobispo de Lima y el presidente de la conferencia episcopal, a quien si le llega esta presentación, lo saludo de la manera más respetuosa y con la humildad de un feligrés católico. Le agradezco. RCR, la red que comunica y une al Perú.